Muchos pacientes conviven con dolor de cabeza. Han intentado buscar la causa por todas partes y no la encuentran. La causa puede estar relacionada con bruxismo. El bruxismo es el apretamiento de los dientes y cuando los músculos se sobrecargan, sobre todo acá, empieza un dolor de cabeza que no tiene explicación. También pueden doler los oídos y puede doler el cuello, los hombros. La mayoría de las veces el dolor es unilateral, solamente duele uno de los lados, que es el que se sobrecarga. Esa sobrecarga muscular con el tiempo produce un dolor que va siendo crónico, pero no insoportable, y el paciente empieza a convivir con ese dolor de cabeza, a tomar analgésicos, antiinflamatorios, el dolor de cabeza se le calma un poquito, pero vuelve y aparece. Y así es como los pacientes pasan años y años conviviendo con dolores que se pueden solucionar aquí en odontología. ¿Por qué puede doler la cabeza cuando tienes bruxismo? El bruxismo se refiere al apretamiento de los dientes. Para poder apretar los dientes necesito tener una fuerza muscular específica y una contracción muscular constante y a través del tiempo. Esa fuerza muscular va produciendo un agotamiento, no solamente en los músculos, sino también en las articulaciones y en un futuro o a lo largo del tiempo puede causar una sobrecarga en el sistema nervioso central. Eso hace que el paciente empiece a tener dolores de cabeza a través del tiempo que no se explican en la cantidad de apretamiento que hacen en los dientes, porque con el tiempo lo que antes necesitaba hacer mucho pasa a ser necesario más poquito y una carga que antes necesitaba ser de 5 kilogramos para producir un dolor, ahora con una carga de gramos o una carga mínima puede ya generar un dolor por fatiga y agotamiento muscular. El dolor no siempre empieza en los dientes, casi nunca, ni en los músculos específicamente. El dolor empieza por un punto gatillo que tiene una relación con otra estructura. Es decir, el paciente dice, me duele la sien, por ejemplo, o el paciente dice, me duele el oído, o el paciente dice, me duele la parte de atrás de la cabeza. ¿Y está relacionado con el apretamiento de los dientes? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que durante mucho tiempo estuviste apretando los dientes y ese tiempo hizo que todas las estructuras relacionadas se sobrecargaran. Entonces empieza la solución en odontología. Sí empieza, porque hay que recuperar la posición de los dientes. Puede ser que se hayan movido y estén generando unos puntos de contacto que están haciendo que hagas una fuerza o una sobrecarga en la cual no estaban acostumbrados los músculos a ejercer, o ya te has desgastado los dientes y la posición de los músculos y la posición de la mandíbula está mucho más desviada y está presionando en la articulación estructuras que generan dolor. Entonces, ¿empiezan los dientes el tratamiento? Sí, si hay muchos desgastes, si los dientes se han movido, si hay puntos de contacto prematuro, sí empiezan los dientes. También con una placa relajante se puede solucionar. No es el total del tratamiento, pero es parte del tratamiento. El simple hecho de yo no estar teniendo un contacto de una estructura súper dura como es el esmalte con otra estructura súper dura que es el diente antagonista, va a hacer que los músculos tengan una presión inferior a la que tienen sin la placa de relajación o de alivio oclusal. Esa no es la única solución, pero es parte del tratamiento. Entonces, cuando los músculos ya están en un momento de fatiga, los dolores empiezan a reflejarse por fuera y eso empieza en los dientes y el paciente no sabe que debe consultar al odontólogo. Entonces va al otorrino, entonces va al neurólogo, entonces va al ortopedista y finalmente no encuentra una explicación a su dolor de cabeza porque estos especialistas ven que está normal. Entonces hay muchos pacientes que llevan años conviviendo con un dolor de cabeza que no saben de dónde viene. Yo tengo un caso muy presente y es un paciente que llevaba 22 años con dolor de cabeza, yendo de un neurólogo a otro
Y bueno, no siempre el dolor de cabeza tiene explicación en el bruxismo. El bruxismo o el apretamiento de los dientes no siempre es la causa, pero la puede agravar. En este caso era una causa súper importante. Entonces, de un dolor 10 que tenía el paciente, empezamos el tratamiento y en cuestión de 3 meses bajamos el dolor a un 4, a un 3 y el paciente ya podía convivir con ese dolor. La explicación era una neuralgia del trigémino que tenía un tratamiento médico para esto, pero además tenía una condición de la oclusión o de la mordida y una condición de apretamiento de los dientes. Cuando solucionamos este tema, la neuralgia dejó de estar combinada o aumentada por el dolor de la fatiga muscular y empezó a ser únicamente la causa. Entonces el paciente sintió una inmensa mejoría. Hay otros motivos por los cuales puede doler la cabeza. Por ejemplo, hay una vasodilatación periférica. Los músculos hacen que los vasos sanguíneos se dilaten. O el paciente que tiene hipertensión y la hipertensión que de por sí produce dolor de cabeza se exacerba o se aumenta con una hipertonicidad muscular o con un apretamiento diurno combinado con un apretamiento nocturno, con un estrés emocional, con angustia. Eso genera una fatiga adicional que aumenta un dolor que no es necesariamente causado por bruxismo, pero el apretamiento de los dientes y la fatiga muscular lo va aumentando a tal punto que el paciente ya siente un dolor crónico y no es posible manejarlo desde una sola área. Por ejemplo, en este caso que estoy mencionando, la paciente o el paciente hipertenso se va a tomar el medicamento para la hipertensión, pero no se le va a aliviar los síntomas del dolor de cabeza porque están combinados con el apretamiento de los dientes. Entonces, el bruxismo no siempre es la causa. Antes pensábamos que sí era una causa súper importante, ahora sabemos que está combinada. Hay un factor también muy relacionado y está súper en boga últimamente y es el sueño. ¿Cómo duerme el paciente? Si el paciente tiene ronquido, si el paciente tiene apnea de sueño, el sueño no va a ser un sueño reparador. Y ahí es donde hay una importancia gigante, porque si los músculos no se reparan, el metabolismo no funciona como tiene que funcionar, el descanso y la reparación de las células no es suficiente, entonces el paciente va a sentir un agotamiento que está causado no solamente por el bruxismo, sino por el mal sueño. La apnea de sueño produce como mecanismo de defensa un movimiento de la mandíbula para poder empezar a respirar. Y ese movimiento de la mandíbula genera un bruxismo y ese bruxismo genera una contracción muscular y es un círculo vicioso en el que el paciente entra y no sabe por qué. El bruxismo, el apretamiento de los dientes, la fatiga muscular tiende a progresar con el tiempo. Aumenta, aumenta, aumenta. Nadie se cura haciéndose consciente, ni proponiéndose, ni rezando, ni yo voy a invocar ángeles o cualquiera que sea la creencia de los pacientes, le voy a poner la mejor energía. Hay un tema involuntario que el paciente no puede manejar. Nadie, porque es un tema automático del sistema nervioso central. Con el tiempo, si el paciente aprieta los músculos, contrae, aprieta los dientes, esto produce una patología denominada sensibilización central. Y la sensibilización central se refiere a que el sistema nervioso central se afecta, porque cuando yo aprieto los músculos se mandan una cantidad de estímulos a todo el sistema nervioso y ese sistema nervioso con el tiempo empieza a aumentar el patrón de dolor y es como si le subieras cada vez un poquito de volumen a la radio. Cada vez es un poquito más, cada vez es un poquito más, no es un poquito menos. Puede haber un tema de adaptación. El paciente se adapta con la edad. Se adapta con la edad cuando es joven. Cuando va pasando los años,
la juventud ya nos empieza a jugar en contra. Entonces, la adaptación es menor. Y cuando la persona ya es muy, muy adulta, también tenemos una ventaja en vez de una desventaja. Hay menos estrés, menos carga laboral, ya educamos los hijos, ya los hijos están grandes. Entonces, cuando la persona tiene ya una edad en la que denominamos la tercera edad y ya están más adultos, también disminuye mucho esa carga en el sistema nervioso central. Pero mientras tanto, ya estamos en esta ventana en donde tenemos una vida académica y una vida laboral activa, tenemos un estrés y tenemos la capacidad de hacer contracción muscular. Realmente necesitamos consultar porque no nos vamos a aliviar solos. Si definitivamente identificas que este es tu caso, que el bruxismo es tu caso, que estás apretando los dientes o no te das cuenta que estás apretando los dientes, pero sientes este dolor en la sien, el dolor en la cabeza, el dolor en la cara cuando te despiertas o el dolor articular, que es el que está acá como detrás del oído, realmente eres un candidato para consultar en odontología. ¿Qué te vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es evaluar si tu caso es combinado, porque el bruxismo no es la única causa. La literatura ha sido muy cuidadosa en seleccionar las causas del dolor de cabeza, y ya las he mencionado. Puede ser por otras razones, puede ser razones neurológicas, pueden ser razones de salud, pueden ser otro tipo de causas, pero cuando estas causas están descartadas, esta es la alternativa y los pacientes se curan. ¿A qué te vas a someter? Lo primero que yo tengo que hacer, casi siempre lo único, es retirar la posibilidad de que muerdas una parte de la articulación que es inervada, es decir, tiene vasos sanguíneos, y vascularizada. Que tenga vasos sanguíneos nos va a producir la posibilidad de que se inflamen las estructuras que están alrededor. Y que tenga nervios me va a generar la capacidad de que yo sienta dolor. Porque el dolor es un factor inhibitorio. Si yo aprieto y a mí me duele, dejo de apretar. Entonces es un mecanismo de defensa del organismo para que yo no haga las fuerzas que el cuerpo no puede hacer porque no está preparado para eso. Entonces, en el caso de que tú estés presionando en la articulación la parte posterior, que se llama la zona retrodiscal, y eso esté generando inflamación y esté generando dolor, yo debo de cambiar la posición de tu mordida para que no estés en ese contacto con esa parte de la articulación. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente girando. Es que nadie muerde así, no son dos estructuras paralelas que abren y cierran, sino es un mecanismo en tijera, ¿cierto? Entonces uno abre y cierra en este sentido. Entonces, el solo hecho de desplazar y abrir un poco la mordida, y eso se hace de dos maneras. Una, corrigiendo los desgastes, y la segunda, poniendo una placa. Pero la placa toda es igual. No, no todas son iguales. Así como si yo necesito un zapato ortopédico para corregir un problema o una discrepancia entre el largo de mis pies, yo necesito una placa que me corrija la posición de la articulación, pero desde mi propia anatomía, desde mis medidas, que son distintas a las de cualquier ser humano parado sobre la faz de la Tierra. Entonces se necesita una radiografía, y eso es la segunda cosa que vamos a hacer. Primero, identificar si tienes desgaste. Segundo, si estás mordiendo bien. Tercero, una radiografía que me diga dónde estás mordiendo y si ya generaste un desgaste. También voy a ayudarme con toxina botulínica. ¿Cada 4 o 6 meses? No. Yo necesito hacer una única y primera relajación de los músculos, y con la posición que voy a crear, bien sea con los dientes o con la placa, mantener los músculos relajados, sin esa capacidad de hacer una contracción tan fuerte. Y eso es lo que hace la toxina botulínica. No es estética porque no te vas a ver distinto. Y ahí sí, como le digo yo a los pacientes, puede llorar. Si quiere
ponerse esta cantidad de toxina botulínica y salir de aquí sin arrugas, porque es que va adentro del músculo. ¿De qué músculo? El macetero y el temporal. Ah, no, es que a mí solamente me duele aquí y en este lado. Hay que poner en ambos lados y también en el temporal. ¿Por qué? Porque yo te relajo este músculo y entonces la sobrecarga se pasa para este. Te relajo estos dos y la sobrecarga se pasa para acá. Entonces, si yo no relajo los 4 músculos más fuertes, más grandes y que tienen mayor predominancia en la contracción muscular, siempre el dolor va a estar migrando de un lado para otro. Ahora, te preguntas, ¿por qué entonces me duele el cuello y por qué me duele de pronto los hombros? Hay un músculo que se llama el trapecio y es triangular y viene desde antes de que termine la cabeza, más o menos al nivel de las orejas por detrás, que se inserta en una parte que se llama la occipital y viene haciendo como una mariposa o como en forma de cometa. Ese músculo va a generar tensión cuando ya el macetero y el temporal están muy agotados. También hay otro músculo que tenemos que relajar, que son los pterigoideos, y esos vienen horizontales. Pero esos músculos simplemente se relajan cuando ya toda la estructura está relajada y el paciente no es capaz de generar tanta presión. Si esto no es suficiente porque tu caso ya está muy avanzado, mandamos a un fisioterapeuta, remitimos, que es la palabra adecuada, a un fisioterapeuta el caso y el fisioterapeuta acá con nosotros te ayuda a relajar los músculos para que los músculos se relajen definitivamente. ¿Qué hace el fisioterapeuta? Hace ejercicios para que los músculos y las articulaciones vuelvan a estar en contacto armónico y puedan funcionar entre sí sin una sobrecarga de un lado o del otro. Ya tenemos entonces la corrección de la mordida, la corrección oclusal, que si el paciente tiene desgastes sí o sí, hay que corregir esos desgastes. Ya tenemos la aplicación de la toxina botulínica, ya tenemos la elaboración de la placa de bruxismo o placa de relajación. Súper importante, la forma, el tamaño, la altura de esa placa es individual y personalizada, no es la misma para todo el mundo. Ya tenemos la interconsulta con el fisioterapeuta y nos falta un factor y es el sueño. Si el paciente está teniendo dificultades para conciliar el sueño, tenemos interconsulta con una neumóloga que es especialista en una terapia que se llama neuromodulación y ella lo que hace es regular el sistema simpático y el parasimpático para que el paciente pueda conciliar el sueño. El sistema simpático mantiene a las personas alerta y el sistema parasimpático nos permite entrar en descanso. Al nosotros estar descansados y estar en relajación, podemos conciliar el sueño. Una persona muy activa todo el tiempo, que todo el tiempo esté pensando, todo el tiempo esté ejecutando tareas, le queda muy difícil entrar en un sistema de relajación en donde el parasimpático le puede ayudar a conciliar el sueño. Bueno, hay un factor súper importante, y es que si el paciente está roncando o tiene apneas de sueño, no va a poder tener un alivio. O sea, nadie que tenga apneas de sueño o tenga ronquidos va a poder tener un sueño reparador. Y al no tener un sueño reparador, vamos a estar generando un estímulo permanente en el sistema nervioso central, vamos a estar activando puntos gatillo y vamos a tener permanentemente dolores que van en aumento. Entonces, ¿qué se hace cuando la persona tiene apnea, ronca, bruxa? Existen varias alternativas. Hay una alternativa que se conoce como el CPAP, que es aire a presión, pero cuando las apneas son leves y moderadas es demasiado. Entonces se utilizan unos dispositivos que avanzan la mandíbula,
Nosotros en el equipo de trabajo acá en Smiles by Clara tenemos BruxoFlow, que es un dispositivo que es el único que te va a servir si bruxas y si tienes ronquidos o apneas leves y moderadas. Los dispositivos de avance mandibular lo que hacen es que la mandíbula la posicionan hacia adelante y permiten que el aire pase, porque ¿qué importa si yo respiro por la nariz o no? Si yo respiro por la boca o no, o por ambas partes bien, si el aire no llega a los pulmones. Es que lo que importa es que el aire llegue a los pulmones y que yo pueda tener una saturación y una oxigenación adecuada durante la noche. Entonces, los dispositivos de avance mandibular, ¿qué es lo que hacen? Permiten que haya una permeabilidad de la vía aérea, porque muchas veces lo que pasa es que cuando nos acostamos, la lengua obstruye el paso del aire. La mandíbula se inserta en la misma parte donde se insertan los músculos de la lengua. Y al yo avanzar la mandíbula, voy a quitar la lengua de la parte donde se genera la obstrucción. Hagan el ejercicio. Desplacen la mandíbula hacia adelante y traten de poner la lengua atrás. No da. La lengua viaja con la mandíbula. Entonces, al desplazar un poco la mandíbula, la lengua se quita de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los dispositivos de avance mandibular, si uno pregunta en ChatGPT o Gemini o cualquier inteligencia artificial, contraindicaciones de los dispositivos de avance mandibular, dice que va a producir trastornos temporomandibulares y daños en la articulación y genera dolor. Entonces, yo, que trabajo todo el tiempo para que no haya dolor, para que no haya trastornos en la articulación, ni daños ni alteraciones musculares, no quiero que un paciente se me afecte para poder respirar mejor. Entonces diseñamos un dispositivo de avance mandibular que se llama BruxoFlow, ese es el nombre que le pusimos, y digo diseñamos porque no estoy sola, esto es un equipo, hay muchas interconsultas con cardiólogos, otorrinos, neumólogos, neurólogos, cirujano maxilofacial, y en todo el equipo hemos trabajado para desarrollar un producto que sirva, y es el único producto que realmente está testeado. Es un dispositivo de avance mandibular que adelanta la mandíbula y sirve o ayuda al paciente que bruxa. Ya dijimos que todos los pacientes que roncan bruxan, todos. Es un mecanismo de defensa. Entonces, para poder generar un soporte en las articulaciones, en los músculos y en la mordida, y el paciente pueda no solamente mejorar su respiración, sino dormir y bruxar si es que necesita bruxar. El problema no es que bruxe, el problema es que debe de bruxar en una posición que no genere daños, una posición cómoda. Adicionalmente, el dispositivo de avance, que es un sleep system, un sistema completo para que el paciente pueda tener un descanso, tiene incluida una placa reposicionadora. La placa reposicionadora funciona como una placa de bruxismo, pero está diseñada para que durante el día yo pueda recuperar la posición de mi mandíbula. La uso unos minutos, no es más de una hora, después de haber retirado el BruxoFlow para poder recuperar la posición de la mandíbula a donde adecuadamente debe de estar. Entonces, todos estos factores nos van a ayudar a que el bruxismo se alivie y el dolor generado por el bruxismo, por el apretamiento de los dientes, por la sobrecontracción muscular, se alivie. También vamos a evaluar cómo duermes, pero no si duermes bien o mal. A ver, ¿cómo está tu almohada? La almohada debe tener como un espesor, debe tener un soporte que equivale al ancho de tu hombro desde cierta parte, y no puedes tener una almohada muy bajita porque entonces tu cabeza va a estar así, si la tienes muy alta va a estar así, o si tienes muchas almohadas detrás vas a tener una posición inadecuada de tu cabeza. También vamos a evaluar cómo te sientas, porque es que en la posición del eje axial del cuerpo tu cabeza pesa 0, pero
Si tú mueves la cabeza hacia adelante y todo el tiempo estás en una posición como agachado, tu cabeza va a pesar hasta 80 kilos. ¿Quién carga todo ese peso con solamente la espalda y el cuello? Entonces eso va a ser también una causa de tener dolor. ¿Cómo comes? Estás comiendo chocolate en la noche, el chocolate activa la función muscular. Estás tomando café por la noche y eres una persona ansiosa, eso activa la función muscular. Estás viendo pantallas hasta muy tarde, televisión, noticias, celular, eso activa, te mantiene activo. Hay que bajar un poquito la velocidad del pensamiento y entrar en calma para poder tener un descanso reparador. Entonces hay que mirar un montón de cosas, que no solamente es poner una placa, no solamente es poner Botox. Entonces hay pacientes que dicen, yo bruxo y fui y me pusieron Botox. Y a ver, ¿y cómo están tus dientes? ¿Y cómo estás mordiendo? Ay, pero ¿por qué necesito arreglarme los dientes? Los dientes tienen una anatomía en la cual hay montañas, hay cúspides que funcionan como montañitas y el diente antagonista tiene unas fosas en la cual esa montañita entra. Entonces, si yo hago un contacto con la puntica de la cúspide y la fosa, la fuerza que voy a hacer es muy eficiente, pero va a ser menor. Mientras que si tengo unas pistas o unas superficies planas, la fricción que voy a ejercer para tener una eficiencia masticatoria va a ser muy grande. Y en esa fricción voy a generar una sobrecarga muscular mayor. Entonces yo necesito recuperar la anatomía de los dientes, que por algo está. Los dientes no son planos, los dientes tienen una función masticatoria. Y si yo tengo desgastes, voy a tener dos cosas. No voy a tener eficiencia masticatoria, voy a tener que hacer más fuerza. Y aparte de eso, voy a tener disminuida la dimensión vertical, que es la altura que las personas tenemos normalmente. Cada uno tiene una altura diferente. Pero si yo tengo disminuida esa altura, voy a estar presionando en esta parte posterior la zona retrodiscal de mi articulación, que es la zona que es inervada y vascularizada. Quiere decir que voy a ser capaz de generar mucha fuerza y me va a dar dolor. Mientras que si yo reposiciono normalmente con el ajuste oclusal o con la reparación de los desgastes, si yo reposiciono una mordida adecuada, la mandíbula va a estar ubicada en un sitio en donde no voy a estar presionando la parte de mi articulación que me está generando inflamación y dolor. Y esa inflamación muchas veces no solo genera dolor. Tengo un paciente, abogado, con una carrera súper exitosa, un vértigo que no lo dejaba tener su vida laboral normal. Y el vértigo no tenía nada que ver, ni era viral, ni tenía que ver con el oído, nada. Simplemente era una inflamación de la zona retrodiscal, o sea, la zona que estaba por detrás del disco articular, en la articulación. Una vez la desinflamamos, los vértigos desaparecieron. No digo que solamente exista vértigo por esto, pero es una causa que el otorrino no es capaz de mirar. Entonces, uno de mis derivadores principales son los otorrinos. Cuando ven que todo está normal, pero que la sintomatología del paciente continúa, entonces remiten porque la causa puede ser el bruxismo. Bueno, mi nombre es Clara Jaramillo, yo soy odontóloga en Medellín, me gradué en la Universidad CES en 1994, hice mi rural y en el 1995, en el año 95, estudié rehabilitación oral y periodoncia. En ese entonces la especialización se llamaba prótesis periodontal. Me tocó una época en donde la función era muy importante, se llamaba natología o escuela natológica. Y realmente era muy estricto en ese momento todo lo relacionado con la función y a veces difícil de llevar a cabo, pero garantizaba que los tratamientos duraran siempre y el paciente permaneciera cómodo y asintomático, sin ningún dolor a través del tiempo.
y después fueron como cambiando un poquito las funciones, pues como las prioridades, y la estética se volvió un boom. En ese entonces, en el año 2000, me fui para Chile porque me casé, y entonces me casé con un médico y el médico fue a estudiar ortopedia a Chile y me fui con él. Y en Chile hay una escuela muy grande de oclusión y bruxismo. Me interesó mucho el caso y empecé a investigar cómo podía ser parte del equipo de oclusión. Entonces entré a estudiar con el doctor Rodolfo Miralles y Arturo Mans, que eran en ese momento como los referentes, y hacer investigación. Hacer investigación sobre el tema de bruxismo, de articulación, y pues como en ese ejercicio de esa función estuve 2 años, publicamos en revistas internacionales. Tengo pues publicaciones en las revistas Craniomandibular Disorders, y empecé después, al tiempo, regresé a Medellín. Bueno, durante los 6 años o 7 que estuve en Chile, siempre estuve muy metida con el tema de la función. Culturalmente, en ese entonces, Chile no tenía un boom de estética como lo teníamos nosotros. Entonces, se me daba muy bien la parte de la combinación entre la función y la estética. Y ahí es cuando creé mi filosofía, que es una filosofía muy sencilla. Primero el 1, después el 2 y después el 3, basado en 3 principios fundamentales y listo. Primero salud, no negociable, no quiero bacterias en la boca de nadie, porque así el paciente está enfermo. Entonces nada me sirve, en presencia de bacterias nada me sirve. 2, función. ¿Qué quiere decir? Que el paciente pueda tragar, pueda morder, pueda hablar, pueda vivir con confianza, pueda sonreír contento y tranquilo. Y por último, la estética. La estética no es que no sea importante, sino que es la consecuencia de un paciente saludable y funcional. Bueno, después en el 2007 empezamos con mi equipo de trabajo, que es el mismo desde siempre, acá en Intermédica en Medellín, y tenemos la clínica desde hace 20 años. Trabajamos, y la filosofía siempre es cómo podemos hacer que el paciente funcione bien, que no tenga dolor y se vea muy bien y saludable. Si crees que necesitas nuestra valoración, mi concepto, mi opinión, consúltame, llámame, escríbeme. Hago esto por pasión. Me encanta poder ayudar a los pacientes. He ayudado a muchos pacientes a tener una mejor calidad de vida. Estamos ubicados en Intermédica, en Medellín, en El Poblado, y súper felices de poder recibirte. Somos un equipo de trabajo bajo mi supervisión. En el tema del bruxismo, obviamente, hay muchas otras cosas que mi equipo maneja, los colegas pues tienen otras especialidades, pero en el tema del bruxismo soy un referente en la ciudad y estoy súper disponible por cualquier canal, llamada, WhatsApp, mensaje por Instagram. El Instagram es @smilesbyclara. La página web es smilesbyclara.co, y me puedes encontrar por Google, y al teléfono, pues al WhatsApp, que es el 321-755-2873, en Colombia con el 57 adelante.